en tiempo y cantidad la descendencia, o sea, cuántos hijos quiere una pareja tener o una mujer soltera en este caso. Actualmente se considera como un derecho a nivel legislativo, o sea, ya en la ley, la planificación familiar es un derecho de todos los mexicanos. Por lo tanto, a nivel de los centros de salud, tenemos de manera gratuita la oferta por parte de la Secretaría de Salud de los anticonceptivos. Las campañas, desgraciadamente, de planificación familiar han ido bajando muchísimo. Si ustedes ven, bueno, ustedes no, están muy chicos, pero hace unos 30 años o 20 años las campañas eran muy fuertes, habían campañas en la televisión, pero bueno, eso fue cambiando y actualmente tenemos el gran problema de que casi no hay campañas de planificación familiar masivas. Bueno, ¿qué métodos se pueden tener para la planificación familiar? Tenemos en dos grandes grupos la división de estos métodos. Uno, los temporales, y otros son los métodos definitivos. Cuando hablamos nosotros de métodos temporales, estamos hablando de métodos que pueden utilizarse un determinado periodo de tiempo y una vez que lo suspenden, retorna a la fertilidad. Y en los definitivos son aquellos métodos que una vez que se adquieren, se somete la pareja a este tipo de procedimientos, no vuelven a tener descendencia, o sea, no son reversibles. ¿Cuáles son los métodos temporales? Ahí hablamos desde métodos naturales como son el método del ritmo, el método de Billings y el coito interrumpido, hasta los que ya son con medicamentos. Estos pueden ser hormonales o pueden ser no hormonales, así dos grandes grupos. ¿Cuáles son los métodos hormonales? Bueno, son las pastillas anticonceptivas, pueden ser combinando dos hormonas que son estrógenos con progesterona o sus derivados, o sea, grandes grupos, ¿no? O pueden ser los que nada más tienen progesterona. Esos son hormonales. Ahora tenemos el otro grupo, los que no son hormonales. ¿Cuáles son? El dispositivo intrauterino, que es el más conocido por el té de cobre, ¿sí? Que es un dispositivo que tiene plástico, está rodeado de un arito que tiene cobre. Y hay otros combinados entre no hormonales y hormonales, que es el dispositivo con-hormonal, que es el Mirena. Ese dispositivo tiene un cuerpo de plástico rodeado de un hormonal local que se llama, bueno, es una progestina. Okay. Entonces, esos son los métodos temporales hormonales. Efectividad de cada uno de ellos depende del usuario. ¿Por qué? Bueno, ahí también tenemos los inyectados. ¿Por qué? Los métodos hormonales, si se utilizan perfectamente bien, o sea, que no se le olvide tomarse la pastilla, que no se le olvide ponerse la inyección, o que se revise constantemente el dispositivo, que es el uso de Mirena, que tiene el levonorgestrel, la tasa de cobertura puede estar cercano al 98% de éxito. 98, 99, o sea, llegan a fallar por 1%. Cuando estos dispositivos o estos tratamientos no se llevan de manera adecuada, pues pueden fallar mucho. O sea, la que se le olvidó la pastilla, la que no se lo colocó, la que se... Entonces, todos estos hormonales actualmente entonces se ponen en pastillas, implante subdérmico también, dispositivo intrauterino con progestágeno, parches anticonceptivos e inyecciones. ¿Okay? Todo ese grupo de anticonceptivos se pueden utilizar. Ahora vamos a la parte de los que son los anticonceptivos permanentes, ¿verdad? Ya olvidamos de los temporales, ahora vamos con los definitivos. Los definitivos, ahí tenemos, la mayoría son quirúrgicos. Entonces tenemos en la mujer la salpingoclasia o salpingectomía, o la OTB que le llamamos, oclusión tubaria bilateral. Actualmente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de todos los colegios es hacer una oclusión tubaria bilateral con la técnica de Pomeroy modificada, que esa es la más utilizada. Consiste en ligar dos extremos de la trompita y cortar en medio para que quede separado y amarrado.
Antes se utilizaron diversas técnicas, desde la que era nada más amarrar, la que era nada más poner clips, poner ligas, que eran supuestamente reversibles. Eso ya nada más es algo anecdótico, ¿sí? Porque ya se vieron que ya no funcionan, o sea, fallan mucho, y es mediante un proceso quirúrgico. La oclusión tubaria bilateral se puede hacer de intervalo, ¿qué es eso? O sea, ya tuvo su bebé hace 1 o 2 años, se quiere operar, se opera. O posparto o transcesárea, o sea, inmediatamente después del parto, o se hace una incisión umbilical y por ahí se saca la trompita y se liga, o durante la cesárea se hace igual la técnica. Otro método definitivo en la mujer, la colocación de stents por vía vaginal y uterina utilizando un histeroscopio. Estos stents son como unos resortes muy pequeños, se colocan en el ósteo, ya entramos a la cavidad uterina y por ahí se colocan en los ósteos. Bien, han demostrado cierto éxito, no son fáciles de conseguir, pero deben de saber que existe esa posibilidad de una oclusión tubaria vía histeroscopía con stents. Y se llama Essure el tratamiento. Lo pueden buscar en internet. Otro método definitivo es la oclusión de los conductos deferentes en el varón. Esto se llama vasectomía, y la vasectomía se puede hacer sin bisturí, que es una técnica muy rápida, o se puede hacer convencional, es abierto. Y esta técnica también en el varón, ya al momento de cortar los conductos deferentes ya no pasan los espermas, sigue habiendo todo normal, tanto eyaculación, erección, relaciones sexuales, todo normal, nada más que no pasan espermas, ¿sí? Y bueno, esos serían los métodos definitivos. ¿Qué tan exitosos son estos métodos? Muy exitosos, pero también tienen sus fallas. Llegan a tener aproximadamente una falla en 1000. De 1000 que se hacen en ese procedimiento, llega a fallar uno, aproximadamente. Entonces también deben de saber que es algo que puede fallar, pero que son definitivos, o sea, son técnicas que si la pareja se decide hacer, es que ya no quieren más hijos. ¿Qué? ¿No haces este tipo muy bien? Bueno, pues esos son los métodos anticonceptivos, se los voy desglosando. Entonces, hormonales, permanentes y no permanentes. ¿Qué otra cosa quieren hacer? Doctor, aproximadamente ¿cuántos pacientes jóvenes vienen a una cierta planificación familiar? No sé, porque no manejamos una clínica del adolescente, o sea, no hay sería ideal tener una clínica para adolescentes y planificación familiar. Entonces, de esa técnica eso no te lo podría yo contestar. Sin embargo, algo que se me pasó a decirles es que ahora está muy en boga la anticoncepción de emergencia, que es el uso de una pastilla con un progestágeno a dosis alta, que se utiliza después de tener relaciones en días fértiles como emergencia. Por eso se llama anticoncepción de emergencia. Es muy importante hacer este énfasis, sobre todo en los adolescentes, porque piensan que eso es algo que pueden utilizar de manera común. Sí. O sea, tengo relaciones, me tomo la pastilla. Tengo relaciones, no funciona. O sea, si se toma de esa manera se van a embarazar. ¿Por qué? Porque la progesterona, no hay que olvidar que es hormona que inclusive puede hasta favorecer el embarazo si lo damos de manera continua en ciertos periodos del tiempo. Entonces, la anticoncepción de emergencia es emergencia, o sea, para una ocasión. De ahí lo mejor es optar por un método ya normal, ¿no? Sí existe la cultura, bueno, en algunas personas, en adolescentes principalmente, de preguntarles, de venir a un chequeo. Desgraciadamente no, porque no hay que recordar que en la etapa de la adolescencia tenemos varios limitantes. Una, el adolescente no tiene el recurso para ir a un médico. El adolescente generalmente con quien tiene que platicar los temas o con su día a día casi siempre está ligado a que lo lleven todavía, lo traigan sus familiares. Entonces, si los papás o la gente con las que vivan no tienen esa
preocupación por llevar a su hijo adolescente con un médico para llevar una plática, pues él solito no va a poder ir, porque aunque quiera, pues cómo paga la consulta o cómo va al centro de salud, quién lo va a llevar. Y ahí es donde tenemos el problema de los embarazos en los adolescentes, que es muy alto. O sea, estamos hablando de un 15 a 20% de la población adolescente que están presentando embarazos no deseados. Eso es muy alto y es peligroso porque muchos optan por interrupción de manera no profesional, pues que está prohibida la interrupción en las leyes del Estado, se meten con problemas, o tienen un bebé no deseado. O sea, ¿qué pasa? Termina siendo el hijo de los papás, afecta totalmente su desarrollo para poder estudiar, o sea, que la vida les cambia completamente. Esto es un problema serio. Lo ideal sería llevar un control a nivel de las escuelas y de la familia, del núcleo familiar, de orientación sobre lo que son los métodos de planificación y proporcionárselos, porque a mí de nada me sirve que yo junte a 30, 40 adolescentes, les dé esta plática, pero si no les doy los anticonceptivos, si no les doy el preservativo, que también se me pasó a hablar, que es un método temporal no hormonal, si no se los doy, si no lo tienen a la mano, pues, o sea, sí, ¿sabes? Ay, sí, pues yo ya me sé todo, ¿no? Me sé que el preservativo, que la pastita, y de dónde lo tienes, dónde lo compras, dónde lo consigues. La mayoría de los adolescentes están empezando su vida sexual entre los 12 y 14 años. Entonces estamos hablando de que a los 12 años todavía son niños. ¿Y dónde van a conseguir un preservativo? Si no se los compran los papás o no pueden obtenerlo. Y es muy difícil, o sea, porque ahí caemos en temas éticos, sociales, de educación. Mucha gente aboga que lo mejor es la educación y el celibato. Pero pues eso es muy difícil a veces que un adolescente lo haga. Que un adolescente, pues, por mucha educación y celibato, pues, tiene hormonas disparadas y cometen burradas, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Tener a la mano una muy buena educación y muy buen control. Y si falla eso, que tengan a la mano los elementos para lograr ese alcance de recursos, para tener los métodos de planificación a la mano. ¿Es lo mismo anticoncepción y métodos anticonceptivos? No. La anticoncepción es el todo. O sea, estamos hablando en la anticoncepción estamos hablando de la manera como se previenen los embarazos. Los métodos anticonceptivos son esos elementos, son esos instrumentos, que son los instrumentos de los que platicamos. Pastillas, inyecciones, preservativos, implantes, método de ritmo, billings, todo esto.